20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Se escuchan unos pasos en dirección al cuarto de Santos y Rosa. Rosa tiene un presentimiento mientras está durmiendo. Mira a su amado al costado que está en un sueño profundo. Está en un sueño, como en un sueño de muerte. Lo mueve. No siente nada, Elme. Y se escucha una voz tras la puerta que dice: Rosa, ábreme la puerta. Y era la voz del marido de Rosa. Era la voz de don Santos. Rosa no sabe qué hacer, nerviosa. Mueve a Elme. Pero Elme no despierta. Con el pie. Elme no despierta. Rosa, ábreme la puerta. Puncuta Kichamuay. Santos, un ratito, me pongo el zapato. Suyay Kuay, un rato, Santos. Santos, muy molesto, derriba la puerta. ¡Pua! Abre y mira que el desgraciado está durmiendo en su cama, desnudo. Inmediatamente la cólera invade toda su humanidad. Tiene los ojos como de un demonio. Abre una gaveta. Mete la mano, saca un cuchillo. Rosa está llorando al borde de la cama, desesperada, sin poder decir ni una palabra. Se acerca con el cuchillo, clava en el pecho del desgraciado y abre su pecho. Y le saca el corazón, palpitando, viviente. Agarra a su mujer y le dice: trágatelo, mujer infiel, traga, traga o te mato, traga o te mato, traga, traga. En esta parte de su programa Confluencias Culturales, que presenta la Galería Bicentenario, estamos con un actor y maestro del teatro ayacuchano, una actividad que a veces ni siquiera la reconocemos como que existe, ¿no? Pero que es importante. Carlos Aedo, ¿no? Representante quizás de un grupo de actores que para mí realmente heroicos, que hacen un arte que no es muy bien comprendido. Carlos, buen día. Buenos días, Pepito, ¿cómo estás? Saludando también a la teleaudiencia, ¿no? Claro. En realidad, pues, nosotros los que nos hemos metido al teatro, yo creo que ya el discurso de decir lo duro, lo difícil del teatro en nuestro medio ya va por otro lado, porque sabemos a dónde nos hemos metido, claro. Sabíamos cómo son las condiciones. Sin embargo, nosotros nos vamos, como ahora en la pandemia, nos vamos reinventando, ¿no? Buscando estas nuevas formas de poder seguir en actividad, aunque no es igual, pues para nada. Claro. Sí, ya me imagino, ¿no? Porque lo central en el teatro es la relación con el espectador. Y peor en el teatro actual, ¿no? Donde el espectador tiene una parte protagónica, ¿no? Por supuesto, hoy día el espectador ya no es aquel que solamente mira, es un observador, ¿no? Claro. Es un partícipe también, ¿no? Y el convivio, pues esa energía, ¿no? Que se vive en ese momento, toda esa carga de emociones, ¿sí? Claro. Sí, de hecho, y eso es lo que se ha roto, ¿no? Lo que no ha dejado. Y peor, ¿no? Con grupos teatrales que tienen escenarios circulares, ¿no? Donde el drama se desarrolla en el centro de los espectadores, ¿no? Claro, hay tipos de espectáculos que tienen en forma circular, ¿no? Claro. Que tiene toda una metodología, una técnica también de manejo de público, del manejo de su corporalidad, del uso de la voz y todo eso.
Sí, pues, en todos en general y muchas otras actividades también, incluyendo los músicos, ¿no? Claro. Sí, un poco también, yo pensaba, por ejemplo, ese teatro que se da en escenarios formales, pero también se da en escenarios callejeros, ¿no? Yo particularmente soy de los que busca los espacios no formales, por no decir los informales, ¿no? Claro. En todo este tiempo siempre he tenido acercamiento en casas comunales, incluso comunidades campesinas, porque debes saber que yo soy quechua hablante. Ya, Hablo claro. el quechua muy bien, entiendo el quechua muy bien, siempre y cuando no se me disparen también, porque hay veces en las que Se habla muy hablan rápido. demasiado rápido, ahí sí pero sí, el quechua lo entiendo bien y Claro. hablo también, me dejo entender al menos. Carlos, en tu trayectoria has presentado una serie de obras, ¿no? ¿Cuáles considerarías tú que son las más importantes? Todas y ninguna, diría yo, Ya. porque han habido procesos. Yo te hablo de finales de los 90, por ejemplo, yo estaba trabajando bastante con algunos temas de comunidades campesinas, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, hemos trabajado el parto vertical en aquel momento, la importancia del parto vertical, pero y los elementos y el significado de cada uno de los elementos. Claro. Y esto llevado al teatro, y siempre en ese momento tenía pues actores que eran de las mismas comunidades, Claro. ¿no? Con ellos, y con ellos actuaba yo, y para ellos. Claro, porque son ellos, ¿no? Un poco lo que tú me hablas es de un teatro educativo, ¿no? Que mucha gente considera que es la forma o la metodología más efectiva de enseñar algo, ¿no? Por supuesto, e incluso mucho más cuando actúas, porque te haces partícipe de tu propio aprendizaje. Y digo partícipe de tu propio aprendizaje no porque ellos no lo conozcan, porque el ser humano todo el tiempo va aprendiendo, aún repitiendo algunas cosas sigue aprendiendo. En este momento estoy aprendiendo, ¿no? Permanentemente, sí. Eso por un tiempo ya, en los años 2000 ya empiezo bueno, seguimos todavía con eso porque estaba interesado pues en ciertas costumbres de la zona que se siguen practicando en la zona rural, del tema de la reciprocidad. Nosotros hemos tenido pues, al ser dos imperios grandes acá, el primer imperio que es Huari, el segundo que es Inca, llegar a esos niveles pues es que ha habido ciencia, ha habido religión, ha habido medicina y siempre interesado por esas cosas yo, ¿no? De ahí algunos unipersonales y últimamente los cuentacuentos. Claro. Teatralizados, ¿no? No es netamente teatro, sino es teatralizado. Los últimos trabajos que he tenido en estos últimos, desde el 2018, ¿no? Es un espectáculo que se llama Te cuento el canto. ¿Y qué quiere decir te cuento el canto? Pues porque hay canciones, hay temas ayacuchanos nuestros que tienen una historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Elme, es una historia trágica de una pareja. Entonces, y hay una canción, hay una musicalización extraordinaria, pues, hecho en la versión de Raúl García Zárate, ¿no? De igual manera también tenemos la canción Adiós Pueblo de Ayacucho, una historia hermosísima, que tiene varias versiones y la que más me gusta es pues la del cura enamorado y que camino a Huancavelica pues se pone a cantar, ¿no? Ciertas malas voluntades hacen que yo me retire y todo eso. En estas tradiciones ayacuchanas, tú nos acabas de hablar de Richard y Helme, ¿no? ¿Que son representables? Claro, una poesía, una obra literaria, se puede adaptar, ¿no? Las adaptaciones existen, claro que hay una técnica, una metodología, pero sí son adaptables, ¿no? Pero es un poco la dimensión, ¿no? De que te da el relato, ¿no? En Helme, por ejemplo, te hablan de un arriero, ¿no? Que viaja y que su mujer lo engaña, ¿no?
Algo que es muy frecuente por otro lado, ¿no? Pero ahí tienes que representar todo el entorno también, ¿no? ¿De qué eran los arrieros, por ejemplo, ¿no? Y ya, utilizo las voces, el desplazamiento, se nota en el desplazamiento. Es que hay un ensayo previo a todo esto y la técnica, ¿no? Es fundamental el manejo de la técnica, porque sin eso pues es una mezcolanza imperceptible, ¿no? Uno no sabe quién es el que está hablando, porque es una sola persona el que está haciendo, ¿no? Yo estoy preparando inclusive ya hace como 3 años Don Quijote, ¿no? Yeah. La obra de Cervantes. Entonces él dice que es el caballero de la triste figura. A mí me dicen pues que soy el caballero de la triste mirada, entonces yo decía, el caballero de la triste mirada. Claro, una adaptación, ¿no? Claro, y bueno, para no irnos muy lejos, porque ese todavía sigue en un trabajo y todo eso, ¿no? Porque se prepara, hay cosas que hay que preparar años, pues. Y también tengo el tema ahorita bastante controversial, el Flor de Retama, ¿no? Que nos hace ver esta señora Leiva de que mucha gente cree lo que ella ha dicho. O sea, ella ha exteriorizado lo que mucha gente cree, incluso acá en Ayacucho mismo. Cree que es un canto de apología, Sendero Luminoso y todo. Y más bien, a partir de eso se está visibilizando el porqué. ¿Cuáles son las razones de que existe ese tema, esa canción, pues, ¿no? ¿Qué sucedió en el gobierno de la Junta Militar con Velasco Alvarado al mando, ¿no? Claro. ¿Qué defendieron? ¿Y por qué es que dice que la sangre del pueblo tiene...? Entonces, hay todo un tema para hablar, ¿no? Incluso para hacer un estudio semiótico. Bueno, la semiótica nos permite entender ciertas cosas, pero entendiendo también el contexto. El contexto, el sentido, ¿no? De la palabra, ¿no? Más Sendero Luminoso, pues, se refiere a los años 80, y esta canción es del 69, de un acontecimiento del 69. Sí. A estos años, pues, son 52 años, ¿no? Claro. Sí. Ahora, bueno, un poco dejando a lado esto de Flor de Retama, que es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Que burra la... Y también... Cuento, pues, ¿no? En cuentacuento, con teatralidad, hablo la historia, ¿no? En determinado momento utilizo voces de personajes, ciertos movimientos que te van indicando el escenario de lo que va sucediendo y todo eso, ¿no? La expresión del cuerpo, ¿no? Claro. No, pero es lo que me quería referir, es que tú hablaste que estás preparando una apuesta del Quijote, ¿no? Yo pensaba en la que hizo este cura de Pausa en el año 1600 y tantos, donde usó como escenario todo el pueblo y todos sus alrededores, ¿no? Para representar al Quijote, ¿no? Y a mí me pareció genial, ¿no? Una maravilla. Y en un tiempo atrás, eso nos habla de la tradición del teatro en Ayacucho, que no es pues el teatro aquí en Ayacucho reciente, tan nuevecito, ¿no? Que ha tenido sus tiempos, sus caídas, sus bajones, sus temporadas. El tema de la visibilización de las cuestiones teatrales de Ayacucho no se ha tomado pues mucho en cuenta, porque incluso hasta hoy día siguen las cosas centralizadas en Lima, pues, ¿no? Sí, y pensar que la única expresión nacional, realmente nacional, de teatro se da acá, ¿no? La chalwa que le dicen, ¿no? En la zona de Cangayo, en las áreas rurales, ¿no? Sí. Y que es algo que la gente como que no lo ve. La madre del teatro es la danza, pues. Claro. Y si nosotros vemos danzas ayacuchanas, estamos viendo pues teatro, ¿no? Porque de ahí nace el teatro, de la danza, ¿no? Las madres del teatro, ¿no? De manera que en algún momento tuvimos un proyecto teatral con algunos amigos. Ya esto era más tirado a lo malabarístico y todo, porque ya me había metido en el mundo del mimo y todo, después de haber salido de la escuela experimental de mimo y títere, ¿no?
con el profesor Fernando Ramos, que también es profesor de la Escuela de Arte Dramático de Lima. Entonces, y esta es una escuela alternativa en la cual nos hemos formado algunos amigos que también están aquí en Ayacucho, ¿no? Luisito, el de los títeres, por ejemplo, ¿no? Sí, que estuvo acá, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, el teatro en nuestra ciudad, pues, tiene mucha riqueza, tiene trayectoria. El tema de la visibilización es el asunto, ¿no? Claro, es como lo ve nuestra población, ¿no? Por eso un poco que uno de los objetivos de este proyecto es hacer que la gente haga suyas esas expresiones, Sí. que se familiarice con un tipo de arte que siempre lo ha visto como algo marginal, un tema de locos, ¿no? Que están ahí en el parque, ¿no? ¿Te das cuenta, Sí, no? parte desde el sistema de educación. Me parece que el sistema, bueno, no es que me parece, es obvio, pues, de que el sistema de educación que tenemos quiere hacernos, pues, gentes que no tengan, pues, sentido crítico, ¿no? Porque el teatro genera reflexión. Claro que hay teatro también para la distracción, ¿no? Que hay teatro para distraerte, para tenerte pensando en otras cosas, pero y que no está mal también, ¿no? El tema de la distracción, pero yo más voy por el otro teatro que es reflexivo, que incluso tiene que ser inductivo a la acción, que es una de las características, ¿no? Claro, tiene que inducir Sí. a la acción. Sí, un carácter, digamos, proselitista, ¿no? En el sentido, no de hacer campaña por un partido, sino de hacer la realidad evidente para la gente que está prendida del televisor, de los periódicos, y que su mundo es cómo hace su trabajo y punto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Definitivamente en estos tiempos el teatro, a diferencia de otras actividades artísticas, las danzas, por ejemplo, que es algo muy, muy importante, pero hay directores, como también hay en el teatro, ¿no? Que hacen un teatro un poco banal, de exhibición, de distracción. Igual en las danzas, ¿no? Están haciendo danzas, las están llevando a un nivel, pero solamente de la exhibición, de la distracción. Sí. Y que de alguna forma se acartonan, ¿no? Por ejemplo, yo he visto versiones de esta, la recosecha, me parece que es de La Papa, Claro. ¿no? De acá, de Quispillacta, que todos los grupos hacen, pero lo han acartonado tanto, lo han hecho tan, digamos, tan común, tan convencional, ¿no? Que el sentido original, ¿no? Que es la demostración de la fuerza del hombre, ¿no? Durante este proceso de aporque, se ha perdido, ¿no? Se pierde totalmente y solo queda la parte de la violencia contra la mujer porque se la cargan y se la llevan, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Este es el proceso de la importancia en realidad del alimento y que la producción, porque esto viene pues de una tradición ancestral, ¿no? Claro. No existía la palabra trabajo. No existía. No se separaba, ¿no? No, El no trabajo se separaba. de la diversión. No, en realidad producir era pues divertido, sano. Entonces, en estas danzas lo que yo estoy viendo es que le ponen más énfasis no al proceso de la producción, sino más le ponen énfasis a esa parte picaresca, sexual, en la que uno se lo lleva y ya. Entonces, la gente que ha visto esa danza ya no se le queda la importancia del tema de la producción, claro, de la ¿no? actividad. De la actividad, sino hoy se lo llevó, le hizo esto, uy, ¿qué habrá pasado después? Y todo este asunto. O sea, se ha sexualizado el mensaje cuando debió de haber sido otra cosa, ¿no? Claro, y se ha hecho incluso en algunos es hasta grotesco, ¿no? Porque ya no tiene sentido, ¿no? Sí, ya, sí pues. Pero bueno, entonces, bueno, tú dices, eso es un buen ejemplo de cómo en el teatro, claro, se en origina el teatro danza, también. ¿No? O sea, es más fácil de repente hablarlo en la danza porque en estos tiempos la danza se conecta más rápidamente con la población que el teatro, ¿no? Precisamente porque en el sistema de educación nos están separando. Es más, profesores que enseñan arte
en algún momento ponen a un profesor que no ha tenido formación en el tema de arte, ¿no? Y lo hace Claro. como para que rellene pues Sus horas y punto. sus horas y punto. Entonces, no hay apreciación de arte. Es una tarea que nosotros tenemos que tener también como... Y es una responsabilidad, tenemos que hacer mea culpa, ¿no? La creación de público. Claro. Y nosotros tenemos que fortalecer también esto de lo que es la apreciación artística en todos los sentidos. Y para eso, pues, este espacio es una maravilla, porque esto va a permitir... Sí, Claro. sí, sí. Es un espacio que es pequeño, pero es muy, y lo hace muy acogedor, ¿no? Lo va a hacer muy acogedor, ¿no? Lo va a hacer muy Donde van a acogedor tener y el un- espíritu que va a tener. Yo creo que de acá, de todas maneras, va a haber un nuevo Ayacucho en alguna nueva generación a partir de acá, porque va a haber una mirada diferente, ¿no? Claro, Y y, un sentir también. y en alguna forma tú tienes razón cuando dices de un nuevo Ayacucho, ¿no? Porque todo eso está orientado no solamente, ¿qué te digo?, a generar sensibilidad, que ya sería un gran avance, ¿no? Sí, Sino además generar identidad, eso. ¿no? Eso me preguntaron, me dicen, Carlos, pero tú ¿por qué estás metido más en estos otros temas? Y, por ejemplo, ahora el espectáculo Te cuento el canto, ¿no? No. Es porque necesitamos fortalecer el sentido de pertenencia regional, Claro, que nos falta. Y eso también fortalece la autoestima del ayacuchano y del que no es ayacuchano, que se siente ayacuchano, porque nosotros debemos de entender de que Ayacucho no solo es de los que hemos nacido acá, claro. Ayacucho también es de los que han venido y han hecho su familia acá y tienen sus hijos ayacuchanos. Y ellos hacen su vida acá, sueñan acá, comen acá, tienen hijos acá, disfrutan de esta ciudad y son agradecidos de esta tierra, son ayacuchanos. Claro. Pero hay que fortalecerle también ese sentido de pertenencia con todos estos elementos, con todas estas estéticas artísticas que tenemos y que nos permite de manera mucho más fácil pues ingresar, ¿no? No, y hay una relación, ¿qué te digo?, dialéctica, ¿no? Entre, digamos, formar esa identidad y recoger lo que, digamos, los estereotipos o los paradigmas que tiene la población para exhibirlos y volver a ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso cuando yo toco estos temas, algunos ancestrales, no todo lo de antes pues es bueno, ¿no? Tenemos que rescatar las cosas buenas, porque las cosas que vulneran ciertos derechos, vulneran ciertas susceptibilidades, Claro. no tenemos por qué rescatarlo. No es porque lo han practicado nuestros ancestros y no, tampoco no es así, pues. Es que esa es ¿qué te digo? La política oficial de cultura trata de cómo hacer que lo que fue exitoso se mantenga, ¿no? Por ejemplo, si fueras músico y pedirías un auspicio al INC o al Ministerio de Cultura ahora, ¿no? Te dirían que tu música no es ayacuchana, por lo tanto no se puede auspiciar, porque no tocas igualito que los hermanos García. Y el tema es que los hermanos García fueron de los 60, pues, ¿no? Claro. Ya pasó mucho tiempo, ya corrió mucha agua Por bajo los supuesto. puentes, ¿no? Entonces, este pueblo tiene que generar cosas nuevas cada día, ¿no? Es lo que no se adapta, lo que no se mueve, muere en su tiempo. Claro, Si no queremos que el Huayno muera, tiene que adaptarse, tiene que meterse en esa vida dinámica sin deformar el espíritu, claro, ¿no? De todas maneras. Raúl García Zárate decía eso también, ¿no? Porque Claro. él no se ha ido hace mucho tiempo y casi hasta los últimos días, él pues hablaba bien sobre este tema y decía, pues, todo está en cambio. Mira, el asunto es pues no degenerarlo nada más. yo lo último que leí de él fue sobre una presentación que hizo en el Paraguay, y donde estuvo invitado por la embajada peruana a una cena. Entonces cenaron, lo hicieron tocar un rato, qué bonito, y ahí comenzó la fiesta. Y dice, la música oficial, la música nacional del Perú, en la entrevista, ¿no? Te dicen, debe ser la salsa. Porque todo el mundo bailaba salsa. Cuando yo tocaba un guainito, nadie me escuchaba, ahí algunos estaban con sueño y todo. ¿Te das cuenta? Y es lo que pasa, ¿no? Cómo vamos perdiendo el sentido de la identidad, ¿no? Sí, pero
Raúl despertaba incluso al salsero con su guitarra. Sí, es que era impresionante. Sí. Pero era un poco que lo escuchas un ratito y te vas a hacer tus cosas ya Claro. con otros ritmos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Carlitos, ya tenemos que despedirnos acá, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hay tema para conversar bastante. No, yo ¿no? quería decirte que en circunstancias normales te diría, ¿dónde te vas a presentar? Ahora no sé cómo decir, pero... Mira, pronto, no tengo fecha segura, pero seguramente vamos a buscar pues la plataforma en la que ustedes están promoviendo y otras plataformas de algunos amigos también para presentar Flor de Retama. Claro, está muy bien. Mira, nosotros estamos, aparte de esta obra física, estamos implementando una plataforma virtual, donde no solo va a entrar pintura, ¿no? También va a entrar, por ejemplo, teatro, música. Todas las artes. Todas las artes. Arguedas va a estar feliz. La idea, mira, es hacer que el foráneo vea que Ayacucho es un centro de creación de cultura. Uno. Y el otro objetivo es hacer que el ayacuchano se sienta orgulloso de sus artistas. Fortalecimiento del sentido de pertenencia regional, pues. Claro. Necesitamos visibilizar más cosas y hablar de la importancia, que no significa tener una idea chauvinista y quedarnos en eso. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Sí, lógico. Tenemos que escuchar y disfrutar de las otras cosas del mundo. Tampoco soy de esa idea, primero lo nuestro y después el resto. No, a mí no me parece. Esa es hay un una intercambio, Sí, hay una hay un interrelación intercambio, continua, ¿no? pero sí, el lugar donde hemos nacido, pues habla de nosotros, de quiénes somos y de dónde somos. Claro. Hay que apreciarlo y creo que apreciando estas cosas, de mejor manera vamos a apreciar lo que existe en el mundo Sí, también. sí, lógico. Sí. Claro. Bueno, nuevamente, gracias, Carlitos. Ya. Gracias, Pepito. Gracias a la audiencia.